ya finaliza su exposición, lo pueden hacer con absoluta libertad, como corresponde. Esta mujer es licenciada en Comunicaciones Sociales, periodista, conductora del programa de Buena Fuente por FM Atlántida, FM La Muni, TV2 Salta, Salta Cable Color y Norte Visión Satelital. Subdirectora del periódico El Expreso de Salta y El Expreso de Jujuy y de los diarios digitales El Expreso de Salta.com.ar y El Expreso de Jujuy.com.ar. Se desempeñó como conductora de programas de TV en Canal 2, Cablevisión y Canal 10, radios FM Profesional, FM La Cigarra, Radio Nacional, FM Salta, FM 20 de Febrero, FM Noticias, entre otras. Trabajó como redactora en los diarios El Tribuno, Eco del Norte, semanarios locales y diarios nacionales. Y además ha elegido para esta ocasión la temática Evita y la igualdad de género en la política. Siempre es un placer. Aparte a mí me corresponden las generales de la ley porque tengo un profundo afecto por ella y su familia. Licenciada Marcela Jesús, por favor. Gracias Dante, gracias Soledad. Silvia, un placer que estés acá con nosotros. Hoy me convocaron para hablar de Evita y yo quiero hablar de Evita como mujer, una mujer de carne y hueso, una mujer como ustedes, como cada una que está sentada acá enfrente, como cada una de las panelistas, a muchas de ellas quiero y admiro profundamente, y ver que era una adelantada en su época. Dijo Yolanda, una de las primeras feministas, y yo coincido totalmente con esto, en estos momentos en que por ahí el término feminista está bastardeado. Yo creo que vamos al 1900, cuando nació Eva Perón. Era una mujer de avanzada, una mujer que pensaba en los derechos de las mujeres cuando las mujeres estaban destinadas a bordar, coser y estar siempre detrás de los maridos. Las mujeres en esa época, las de gran alcurnia, participaban de la llamada sociedad de beneficencia, hacían grandes tertulias, reuniones, se ponían sus mejores trajes, se ponían sus mejores cosas para decir que con ello ayudaban a los humildes. Evita odiaba eso y Evita hizo muchas cosas, quizás porque ella nació de la peor forma y de la forma más humilde. Tengo estas cosas como para recordar algunas de las palabras importantes que dijo Evita, por ejemplo, y vamos al nacimiento de Evita. Evita nació de una pareja que no era una pareja formal, no era una pareja que había contraído matrimonio. Era hija de Juan Duarte y Juana Ibarguren. ¿Qué pasaba en esa época? Para que veamos lo que hacía la sociedad por la gente. En esa época, las leyes decían, no la calle, sino las leyes, que hijos como Eva Perón eran hijos extramatrimoniales, sacrílegos, manceros. ¿Qué es manceros? Hijos de prostitutas. Eso es lo que se decía en esa época de aquel hijo que no era hijo de una unión matrimonial. Y así empezó, con esta discriminación anotada dentro de las leyes, Eva Perón a vivir su vida. Después, cuando ella murió, 2 años después recién, en 1954, Juana Larrauri y Delia Parodi consiguieron lo que Evita pregonaba: todos los hijos son iguales ante la ley, y se quitaron todas estas discriminaciones difamantes. ¿Se imaginan lo que es ser un hijo natural, sacrílego, mancero en esa época? No hablemos quizás ahora, pero vamos a lo que fue en esa época. Después, cuando tenía 15 años, viajó a Buenos Aires, y en Buenos Aires
la gran sociedad de Buenos Aires discriminaba de dos formas a todos aquellos que viajaban a Buenos Aires. Estaban los cabecitas negras como Eva Perón, que venían del interior, y los gringos que venían de los barcos de Europa. Segunda discriminación. Todas esas cosas llevaron a que Eva Perón, cuando pudo desarrollarse como actriz, fue presidenta de la Asociación de Radiodifusión Argentina, conoció a Perón y ahí otra adelantada de la época. Evita lo conoció a Perón en un acto en el mes de enero. En febrero ya se fue a vivir con Perón. Imagínense en esa época, no se casó, se fue a vivir, tomó una decisión por el hombre que amaba. En esa época eso era peor que ser mancero o sacrílego, más o menos. Y ella desde el primer momento empezó buscando luchar por los humildes y en especial por las mujeres. Ya había antecedentes en la búsqueda del voto de la mujer. Estaban Alicia Muró de Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Delepiane. Ellas buscaban el voto femenino, pero no lo lograron porque no tenían el poder. Cuando Perón ganó con el 54% de los votos, Evita con 26 años habló a la Argentina. ¿Y qué fue lo que le dijo? La mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción y la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo que le corresponde. O sea, ya no era la mujer que iba detrás. Y ella hizo todo lo contrario en que en su época decía, por ejemplo, Silvino Campo. ¿Qué pasaba en esa época? Todos los hombres consideraban que a la mujer que participaba en política le quitaba femenidad, que ya no era femenina, que ya Evita era ultra femenina, coqueta, le gustaba vestirse, le gustaba arreglarse, pero era como en algún momento dijo Santo Jacinto Dávalos, que ustedes lo conocen, y él estuvo participando en la Ciudad Juvenil en Buenos Aires, fue uno de los genios del Colegio Nacional, y dijo, Evita era muy tierna, pero muy dura. Tierna para con los más humildes y dura para con los hombres que no la escuchaban, que no le daban su lugar y no volvía para atrás con nada. En un momento, Tomás Eloy Martínez escribió sobre Eva Perón y contó un episodio. Cuando ella estaba en la Fundación Evita, fue una familia y le pidieron colchones, le pidieron de todo. Vino y dijo, Juan, vení, era uno de los secretarios, dale esto a toda la familia. Al mes vino la familia a pedir todo lo que Evita le había prometido. Juan no le había dado. Lo insultó como el mejor, así como nosotros insultamos en la casa, como cuando nos enojamos, porque esa era también Evita, una mujer fuerte que cuando no pasaba lo que ella pedía, se enojaba, insultaba, encabezaba revoluciones. Quizás antes y también ahora a la sociedad no les gustan las mujeres fuertes, las mujeres que encabezan revoluciones como muchas de ustedes que están acá, que tienen que pelear, quizá en su casa, y mucho en la política, porque todavía, a pesar de todos los años transcurridos de Eva Perón, la mujer no logró su lugar en la política. Vamos a lo que pasa ahora, la conformación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la Cámara del Consejo Deliberante. Los hombres nos mienten y nos usan. ¿Qué es lo que sucede? Vamos segundo lugar. Y en la conformación siempre quedamos atrás. Acá tenemos una ministra de Desarrollo Social, pero ¿cuántos ministros hay en el Ejecutivo? ¿Qué pasa con el Ministerio de la Mujer que tendría que haberse creado, por ejemplo? Siempre estamos debajo de los hombres.
Esa era Eva Perón y, como dijo Dante también, logró amores y logró odios, porque eso es lo que sucede con las mujeres fuertes también, cuando estaban enfermas, que todo el mundo escribía, o todos los que estaban en contra, vive el cáncer. Y quizás la mitad del auditorio comparta conmigo y la mitad del auditorio diga, esta mujer está equivocada. Pero en comparación con todas las mujeres de la Argentina que hicieron política, lo más parecido a Eva Perón es Cristina Fernández de Kirchner. Una mujer dura, fuerte, que genera odios, que genera amores, pero que no se doblega ante nada. Y son algunas de las cosas de las que les voy a decir al respecto. Por ejemplo, Eva Perón consiguió que las mujeres voten. Pidió la igualdad política de hombres y mujeres, impulsando en la reforma constitucional de 1949 la igualdad jurídica de los cónyuges, la patria potestad compartida, que después cuando vinieron los milicos la sacaron. También pidió una de las cosas que nosotros tenemos ahora, como son la asignación universal por hijo, la jubilación de ama de casa, porque en ese momento Eva Perón propuso reconocer el valor económico del trabajo y la mantención de los hogares y la crianza de los chicos. En esos momentos, ella decía, esto está realizado por mujeres y hay que buscar algún método retributivo que deberá estudiarse. Nosotros, gracias a Dios, ahora lo tenemos. Y muchas mujeres que se encargan de sus hijos, que se encargan de sus casas, tienen todo esto. También pidió mejoras para lo que tiene que ver con la tercera edad, que después de 43 años recién se reconoció en las Naciones Unidas. Todo esto era Eva Perón. Y hablábamos de la sociedad de beneficencia. La sociedad de beneficencia en su momento es uno de los bastiones de la reacción social y uno de sus panegiristas, Carlos Ibarguren, dice al respecto: la sociedad de beneficencia se ha conservado intacta en su estructura, no ha gravitado en su seno la influencia de los recién venidos y es la única de nuestras instituciones que ha conservado en absoluto su abolengo patricio. Y eso pinta de cuerpo entero lo que era la sociedad de beneficencia. En La razón de mi vida, Eva Perón escribe: para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia. Y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y para poder humillar a los más humildes. ¿Cuántas veces nos vemos las grandes cenas en Buenos Aires y acá en Salta también? ¿Cuánto cuesta una cena de ella? Vemos las grandes personalidades con sus mejores galas, con sus mejores cosas. Es lo más parecido que hay en esa época a la famosa sociedad de beneficencia. Vergüenza dan mostrándose de esa forma para ayudar a los más pobres. También Eva Perón hablaba del Estado y decía que el Estado debe encargarse de los pobres y debe darle todo para su subsistencia, para que estas cosas como la sociedad de beneficencia no puedan existir nunca más. Un hecho aparte tiene que ver con todo lo que pasó, además de en su vida, en su muerte. Las cosas increíbles que pasaron con el cuerpo de Eva Duarte de Perón, que estaba embalsamado en la CGT. Los militares lo robaron, lo llevaban de un lugar a otro porque tenían miedo, porque la gente, cuando creía que estaba en un lugar, le ponían velas, se acercaban, e hicieron cosas realmente horrorosas. Uno de los peores fue uno de los militares, Mori Koini. Él hasta abusaba del cuerpo de Evita. Lo tenían como un trofeo, lo mostraban.
nos tocaba hacer cosas increíbles. Fue una cineasta, María Luisa Bender, la que contó cuando tuvo que ir a hacer una gestión y vio todo eso y contó lo terrible que había pasado. Lo llevaron a la casa de otro coronel de la época, del coronel Arandía. ¿Y qué pasó? Tenían tanto miedo de Evita que él escuchó ruidos en su casa. Vio una sombra y al creer que era alguien que buscaba el cuerpo, le pegó un tiro. Mató a su propia mujer que estaba embarazada. Eso generaba Evita y eso siguió generando. Después la llevaron con la complicidad de la iglesia. Estuvo enterrada muchísimos años en Milán hasta que lograron traerla de nuevo a la Argentina. Y miren cómo era tan especial Eva Perón, una mujer irrepetible, creemos en la Argentina, que cuando hicieron una entrevista, María Seorane y Silvia Bocci le preguntaron a uno de los altos jefes del ejército por qué la Junta Militar hizo tantas cosas con el cuerpo de Evita y por qué lo escondió. La contestación de este alto militar era porque era a la única mujer que aún muerta le tenían miedo. Ese era Evita. Muchas gracias. Muy bien, la verdad, como todos. No nos equivocamos ahora, ¿no? Cuando pensamos en las mujeres del panel, realmente agradecido